Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús bendice a los niños. Y el cuadro que tengo a un lado representa a un Jesús con los brazos abiertos en la actitud de recibir a todos los pequeños, los cuales se acercan a Él en la confianza que después de brindar el carácter de Jesús, el amor de Jesús. Aquí sobre la mesa tengo también algunas Biblias para niños, o no tan niños. Al extremo hay una cajita con 12 pequeños libritos, recordándonos que la Biblia es una colección de libritos, y esos libritos son cada uno historias bíblicas en un material duro para que los niños lo puedan manejar y con muchas ilustraciones. Al medio tenemos una Biblia para niños en inglés, The Picture Bible, la Biblia de los dibujos. Y tenemos historias con relativamente poco texto para los niños más grandecitos y en cada página ilustraciones de lo que narran esos textos. Y cerca de mí tenemos una Biblia que bien puede ser consultada por los pequeños, pero que está pensada también en los adultos y que todas sus páginas contienen dibujos. Bueno, no la voy a abrir. Contienen dibujos. Esta interesante Biblia es obra de dos franceses. El texto, la adaptación del texto bíblico de Frédéric Boyer y las ilustraciones al estilo expresionista de Serge Bloch. Y ha sido editada por el Instituto Francés y la Embajada de Francia en México. Esas son las Biblias que nos acompañan hoy. Y yo me pregunto, ¿por qué las mamás o los padres traían a los niños para que Jesús los tocara? ¿Será, y es lo más probable, que los padres veían en ese maestro y profeta un enviado de Dios, maestro y profeta, que hacía milagros, que cuando predicaba comunicaba un sentimiento del amor de Dios? Y entonces ellos querían que sus hijos fueran bendecidos. La idea de tocar, bueno, puede ser como algunas ilustraciones lo representan. De hecho, la Biblia que tengo en medio es Jesús orando por los pequeñitos. No sé si se alcance a ver el dibujo, pero bueno, implica la idea de poner las manos sobre la cabeza para bendecir. Pero lo que decía es que es muy probable que los padres, como judíos acostumbrados a la idea de ciertas cosas que comunican al ser tocadas, voy a hablar más adelante de eso, pensaran que por el hecho de que Jesús les tocara, les bendijera, pusiera las manos sobre sus cabezas, los niños iban a recibir algo positivo, algo bueno, quizá una seguridad para el futuro, quizás la salud de los que estuviesen enfermos, pero esta sensación de que nos toque alguien a quien consideramos santo, o nosotros toquemos algo santo, predomina todavía en el deseo que todos tendríamos de recibir de Dios de una manera inmediata, fácil, objetiva, concreta, visible. Así, por ejemplo, las imágenes de los santos son tocadas y besadas.
Hay imágenes como la estatua de San Pedro en Roma, cuyos pies están totalmente gastados por todos los peregrinos que besan los pies de la estatua. Cuando el pontífice vino a México, el romano pontífice, las personas pernoctaron sobre las calles por donde pasaría al día siguiente, con la esperanza de que quizá al pasar les diera su mano, orara por ellos, o ellos pudieran tocarlo, su ropa. Bueno, él pasó en un automóvil cubierto por completo, pero bueno, en teoría iba levantando la mano en oración para bendecir a todos los que ahí estaban, que se sintieron profundamente conmovidos, profundamente impactados porque habían visto al distinguido visitante. Estos son ejemplos de que anhelamos siempre ser tocados o tocar lo santo en la espera de recibir algo. Y por eso imagino a esas mamás trayendo a los niños apuradas, empujándolos un poco hacia el maestro para que el maestro los tocara. Voy a volver a leer el pasaje, acompáñenme a Lucas 18, de los versículos 15 al 17. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Bien, entonces, a pesar de que las madres esperasen una bendición inmediata, creo que la mayoría de personas que están en busca de una bendición la esperan inmediata, ahora, en el momento en que la piden. Y también para los problemas que tienen ahora, esos problemas tan tangibles, tan acuciantes, que me hacen sufrir hoy. Eso de las bendiciones en el futuro, de las bendiciones abstractas, de las bendiciones meramente espirituales, no es muy atractivo. Queremos que Dios nos dé ese trabajo, que Dios nos dé esa salud, que Dios resuelva ese problema en la familia, que Dios nos dé que esa angustia que nos acongoja pueda ser quitada. Bendiciones inmediatas y muchas veces por medio de la exterioridad. ¿Qué quiero decir con bendiciones de la exterioridad? Bueno, ya me tocó la persona que está relacionada con la dimensión de lo santo. Ya oró por mí el apóstol, ya me impuso las manos el profeta. Ya alcancé a tocar su saco cuando pasó. Ya toqué una reliquia, esos restos de los santos, ¿no? Esta era la ropa de San Fulanito, este era el cuerpo incorrupto de Perenganita. Ya lo toqué, voy a recibir esa bendición que necesito, que estoy esperando ahora. Eso estaban esperando las mamás, pero a pesar de nuestros errores en lo que buscamos de Dios, a pesar que a veces de Dios solicitamos, y no lo más importante, solicitamos soluciones y respuestas y no siempre de lo más importante. A pesar de eso, Dios nos mira con misericordia, nos acepta, nos permite llegar a Él y efectivamente y con certeza nos bendice. Sin embargo, los discípulos de Jesús detienen a las mamás y les dicen: por favor, no molesten al maestro. Niño, no se puede pasar allí. Por favor, vete para allá. Niño, cállate. Y entonces quitaban a los niños, les impedían a los niños y por supuesto a los padres que se acercaran a Jesús y que Jesús pudiera abrazarlos, que Jesús pudiera orar por ellos. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué sería que los discípulos impedían a los niños acercarse a Jesús?
Yo creo que una primera razón es que los discípulos no consideraban que los niños fuesen personas importantes. Este texto que hoy nos convoca, entre otros mensajes, nos está diciendo que las personas que no son importantes en la sociedad, para Dios son muy importantes. En una historia de la infancia, nosotros veríamos que antes no existía la infancia. Los niños trabajaban desde muy pequeños, no se tenían muchas consideraciones con ellos. Las mujeres nobles en la Edad Media entregaban a los hijos a las nanas desde que nacían y no se preocupaban por ellos. Llegados apenas a lo que hoy llamaríamos el inicio de la adolescencia, el niño era aún mayor de edad, tanto en sentido religioso, para lo que estaba la ceremonia del Bar Mitzvah, como en el sentido de ir a trabajar con el padre al campo, a la carpintería o a la pesca. No había infancia. Pero pues esas personitas, casi seres humanos, eran tan pequeños en los ojos de los discípulos que no tenían importancia como para importunar al maestro. Además, los niños son muy ruidosos. Los niños llegan corriendo, los niños llegan gritando. Y para escuchar la palabra de Dios necesitamos silencio. Necesitamos que nadie nos distraiga, que nadie haga ruido. Además, los niños son muy desordenados. No se sientan ahí al frente para escuchar al maestro. Se paran, brincan, abrazan al maestro, lo interrumpen, le preguntan por qué. ¡Qué niños tan latosos! Si queremos un culto ordenado, hay que poner en la puerta sin niños. Como algunas fiestas, algunas reuniones, algunos conciertos, no permiten la entrada de estas personas tan latosas. Los discípulos se sienten que están haciendo lo correcto al cuidar al maestro, así como una especie de secretario particular que agenda las audiencias. Y no podemos ver al personaje importante porque siempre el secretario nos dice que está ocupado. Los discípulos se sentían secretarios particulares de Jesús y estaban probablemente jactanciosos de detener a estos pequeños escandalosos para que no fueran a interrumpir la sublime tarea, la importante palabra del maestro. Pero Jesús tiene otra actitud. Diríamos que Jesús regaña a los discípulos, un poco como ese jefe que percibe en el secretario un cierto dejo de servilismo y tiene que regañarlo. Y le dice, a ver, no estorben a los niños, déjenlos que se acerquen a mí. Palabras, en primer lugar, para los discípulos, pero para toda la audiencia, para los padres también. Y yo me quiero imaginar la sorpresa, la turbación de los discípulos, pero maestro, pero me estás regañando si yo te estoy cuidando. Pero ¿quieres que dejemos a estos niños acercarse y que todo se vuelva un desorden? Seguramente se sorprendieron, no le entendieron, pero cuando Jesús dice que dejen a los niños venir a mí, nos muestra a las claras esos brazos abiertos que tenemos en la ilustración y que me evoca también aquel pasaje de Mateo donde dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Porque esas palabras también me hacen pensar en un Jesús con sus brazos extendidos para recibir a todo aquel cansado. Y luego añade, porque el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. Jesús ama a los pequeños, Jesús recibe a los pequeños. Y bueno, se preocupa por ellos.
Y con ello, al decirnos no les impidan a los niños venir a mí, nos conmina también a la responsabilidad acerca de nuestros hijos con respecto a Dios. Tal vez usted no le impide a su niño ir a la iglesia, pero si tampoco está seriamente preocupado, invirtiendo el tiempo en educar a sus pequeños en los caminos de Dios, no solo en tal vez orar antes de los alimentos o llevarlo a su clase en la iglesia, sino educar, que quiere decir conducir. Si usted no está conduciendo con todos los aspectos que implica esa educación, la palabra, el consejo, el ejemplo, la creación de los hábitos, en este caso de los hábitos que se relacionan con Dios, como nuestra asiduidad a la Escritura, a la Biblia, a la oración, a la búsqueda, a la meditación, a la reflexión, a la observación crítica del mundo. Entonces, de alguna manera estamos estorbando que nuestros hijos se acerquen a Dios. Usted dirá, bueno, yo nunca le he estorbado, nunca le he dicho que no, al contrario, siempre digo que sí. Pero remóntese hacia el futuro y usted ya está frente al trono de Dios y Dios le está pidiendo cuentas de sus hijos. Imagínese si Dios le preguntara, ¿por qué no guiaste cabalmente a tus hijos hacia mí? Ante Dios, que nada se esconde, ¿qué podríamos responder? Apenas balbucear, Señor, pero yo lo llevé a los domingos. Hay una gran responsabilidad aquí de los padres para los hijos. Y si estas madres se acercaron a Jesús sin entender a ciencia cierta ni quién era Jesús, porque aún no se había manifestado que Él moriría y resucitaría. Ellas no entendían exactamente, teológicamente, de una manera total, quién era Jesús. Y cuando querían que Jesús les bendijera, tampoco entendían exactamente en qué consistiría la bendición de Jesús. Pero son un ejemplo de un esfuerzo que ellas hicieron por caminar a no sé dónde. El pasaje no nos da ubicación temporal ni geográfica. De caminar hacia algún lugar donde las multitudes se conglomeraban para escuchar al maestro y llevar a los niños y pasar entre la multitud y llegar hasta adelante y empujar a sus pequeños hacia el maestro. Eso enseña lo que nosotros como padres tenemos que hacer. Y por supuesto, de alguna manera lo hacemos toda la vida. Nuestro amor y nuestra preocupación como padres no se acaba hasta que morimos. Pero lo que sí es cierto es que entre más grandes sean nuestros hijos, menos podemos hacer por ellos. Si no es ahora que ellos son pequeños, y entre más pequeños mejor, el tiempo vuela, el tiempo se pasa de una manera rapidísima, se nos va. Si ahora no hacemos, cuando digo ahora es hoy, no bueno, desde mañana empiezo, hoy, si hoy no empezamos a educar, a guiar hacia Jesús, a nuestros hijos, con toda seriedad, con todo compromiso, con toda entrega. Cada vez que pase un mes, un año, será más difícil, será tiempo perdido, habremos también perdido oportunidades de forjar su carácter. Hay cosas que no se pueden recuperar. Bueno, ¿cuál era el objetivo de Jesús al bendecir a estos niños? O en otras palabras, ¿qué significa bendecir? ¿Qué significa que Jesús pusiera sus manos y los bendijera? Porque pensemos cómo se usa hoy esta idea. Muchas personas saludan a otros creyentes y ya no, como antes, se decía, Dios te bendiga. Ahora, como si tuviesen una cierta autoridad, dicen, Dios te bendice, como decretando, ¿no? Así como decir Dios te bendiga es falta de fe. O sea, yo más bien proclamo, Dios te bendice. Y a veces cuando oramos por alguien,
he escuchado este tipo de oraciones. Y yo bendigo a fulanito para que ninguna enfermedad le toque y para que el diablo sea arrepentido y para que todas sus deudas se cancelen y para que no tenga ningún accidente y para que Dios lo cuide y para que... ¿Así deberíamos orar? Tal vez alguien, y si no por ahí escríbalo, pastor, es que a usted le falta fe. Así debería orar usted. Bueno, pero usted nunca me ha oído orar así. Había un rabino cristiano supuestamente, y alguna vez lo escuché orar, como sus oraciones eran como de más de media hora, y todo era estas órdenes de que no tendrían sus congregantes desgracias, ni accidentes, ni enfermedades, ni problemas. Y sabe, bueno, ni siquiera es necesario comprobar en la vida de cada uno, pero le puedo asegurar que cada semana que hacían ese tipo de oración era una semana en que tenían problemas, enfermedades y accidentes. Por supuesto. Entonces, ¿qué significa bendecir? Nosotros tenemos una autoridad para bendecir. ¿En qué sentido sí y en qué sentido no? Pero antes, déjeme decirle lo que por el contexto de los evangelios y de algo o de un aspecto, en que ya hemos insistido mucho, la naturaleza humana de Jesús. ¿Puede usted imaginar lo que estaba haciendo Jesús con esos niños al poner las manos sobre sus cabezas? Estaba pidiendo al Padre, a su Padre, que bendijera a esos niños. Y con ello quiero poner a Jesús como ejemplo, que Jesús en su naturaleza humana no está diciendo que Él, por su propio poder, bendice a esos niños. Él, como en todas las oraciones que hace Jesús y que ya vimos en el Evangelio de Lucas, implora a su Padre. Por tanto, Jesús está implorando a su Padre que bendiga a esos niños. ¿Y qué quiere decir que bendiga a esos niños? Que Jesús está pidiendo, Señor, que este niño nunca vaya a tener un accidente, ni siquiera que se vaya a raspar la rodilla. Señor, que esta niña, que nunca le vaya a faltar el alimento en su mesa, el trabajo. Pues eso suena bonito, ¿no? Suena bonito cuando en una ceremonia de bodas, también el que está ahí orando por los contrayentes, dice, y que nunca falte nada en ese hogar. Bueno, con eso, ¿será que ya está garantizado que a esa pareja verdaderamente nunca le faltará nada? Jesús estaba implorando a su Padre, ¿sí?, que bendijera a esos niños. Nosotros podemos o no podemos bendecir. Bueno, la palabra bendecir, o el verbo bendecir, tendría varias acepciones. Tratemos de mirar algunas. En primer lugar, cuando los salmos dicen, bendecid a Jehová, el sentido es alabar a Dios. Yo no puedo, en el sentido de ordenar que le suceda algo bueno a alguien, así se entiende bendecir, ¿no? Que yo diga que le va a suceder algo bueno. Yo puedo decir que le suceda algo bueno a Dios. Ni yo tengo ese poder sobre Dios, ni Dios necesita eso. Entonces, cuando los salmos nos hablan de bendecir a Dios, quiere decir decir bien, bendecir, decir bien, alabar a Dios. Bendecir a Dios es alabar a Dios. Ahora, en el otro sentido, el de bendecir, no solo en el decir bien, sino en el de hacer o aportar un bien para el otro, en ese sentido, ¿cómo podemos bendecir al prójimo? Voy a decir primero cómo sí podemos y luego cómo no podemos. Sí podemos bendecir al prójimo con nuestras palabras, pero no con aquellas palabras en las que yo ordeno que no le pasa nada malo, ni con aquellas palabras que él no escucha. Es como si yo dijera, bueno, y mi hijo que está lejos, en este momento lo bendigo. No, así no podemos bendecir al prójimo. ¿Qué quiero decir que podemos bendecirlo con las palabras?
que cuando nosotros hablamos para edificación, exhortación, consolación, el que nos escucha recibe algo bueno de parte nuestra. Lo recibe en primer lugar porque tiene la capacidad de oír y segundo porque puso atención, es decir, eso quiere decir escuchar, y porque esas palabras que, como acabo de decir, conllevan consuelo, conllevan edificación, conllevan exhortación, conllevan ánimo, entonces bendicen a la otra persona. En 1 Corintios 14 Pablo dice que cuando oramos, que cuando profetizamos, que cuando damos interpretación de lenguas, el que escucha es bendecido. Sí, pero bendecido porque la palabra que él escucha, la palabra que yo profiero, le es útil. Esa es una manera en que puedo bendecir. Cuando usted predica el Evangelio, cuando usted consuela al triste, cuando usted fortalece al desanimado, cuando usted orienta al perdido, usted está bendiciendo a esa persona. Pero subraya, por la conciencia, por el entendimiento, por las palabras que conllevan un contenido, un razonamiento claro. La segunda manera en que podemos bendecir a alguien es cuando compartimos nuestros bienes. Santiago dice que si un pobre se acerca y le digo Dios te bendiga, eso no le sirve para nada, Ahí es muy claro Santiago. Dios te bendiga. ¿De qué le sirve? Yo me puedo ir muy contento a mi casa y, no, yo ya bendije a ese pobre. Y si yo ya lo bendije, seguro que Dios le va a dar algo. Santiago está diciendo, no, si tú no le diste de comer, si tú no lo ayudaste a vestirse, a tener algo que ponerse, tu fe no tiene eficacia, tu fe no tiene obras. Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Que bendecimos cuando compartimos el alimento con el pobre que no tiene alimento. O bendecimos cuando compartimos el vestido. Pero bendecimos también cuando comemos juntos y cultivamos esa amistad. Y bendecimos cuando compartimos una ofrenda o cuando compartimos cualquier tiempo que podemos brindar al otro o cualquier beneficio, cualquier satisfactor que podríamos brindar al otro, le estamos bendiciendo. Ese es el ámbito en el que nosotros, los seres humanos, sí podemos bendecir. Con las palabras que edifican, en resumen, y con las cosas buenas que compartimos con los demás. Esa es la manera en que podemos bendecir. ¿En qué sentido no podemos bendecir? Porque no es bíblico, porque no tiene sentido. Nosotros no podemos bendecir más allá de las palabras que edifican, ni más allá de los bienes compartidos. Es decir, por ejemplo, yo no puedo decir, bueno, y yo te bendigo que tu hijo ya no va a ser un borracho. Yo no puedo cambiar esa situación. No tengo el poder para decir eso. Y alguien tal vez me diga, bueno, pero lo vas a decir por el poder de Dios. Dios no obliga a alguien a dejar de ser borracho si no quiere. Dios es soberano. Y el tema de la oración, que Lucas ha tocado ya por varias ocasiones y que ya hemos mencionado y que en el capítulo 18 también incluye la primera historia de la viuda que insistía al juez y luego la del fariseo y el publicano. Ambas parábolas tratan de la oración y este sentido de Jesús bendiciendo a los niños es también una oración. De alguna manera el tema de la oración continúa y en este caso de la oración de intercesión. Jesús está pidiendo al Padre por esos niños. Eso es intercesión. Pero cuando nosotros intercedemos, estamos manifestando nuestro amor y nuestra solidaridad por aquel por quien pedimos. Pero no pensemos que la intercesión es una especie de fuerza que cambia las cosas por nuestra sola intercesión.
o que Dios está obligado porque le hemos pedido que cambie las cosas con respecto a la vida del otro. Señor, yo quiero que mi hermano o que mi mamá se convierta, que se haga cristiano. Y yo se lo he pedido mucho y entonces, ¿qué va a suceder? Porque yo oré, ya ese familiar se convirtió. O Dios dijo, bueno, ya me pediste suficiente, ya se va a convertir, quiera o no quiera, porque tú ya pediste. No. Dios ya hizo lo que tenía que hacer, ya envió a su Hijo, ya envió a su Espíritu Santo, que invita a esa persona constantemente a acercarse a Dios. Mi oración es una oración de amor por el prójimo, una oración en la que me identifico con la necesidad del prójimo y que en la medida en que oro intercediendo, Dios me guiará para saber si a mí me corresponde hacer algo. Si estoy orando por la conversión de un familiar, es seguro que el Espíritu Santo me iluminará para que yo le dé un testimonio con mi conducta y con mi palabra a esa persona que yo amo. Pero si yo solo oro por esa persona y nunca le hablo de Cristo, si yo oro por esa persona y esa persona ve en mí un mal ejemplo, esa intercesión no tiene ningún sentido. Entonces nosotros no podemos bendecir ordenando que pasen cosas buenas en la vida de los demás. No podemos bendecir cancelando, decretando, reprendiendo los problemas, los demonios o, como dicen algunos, toda obra del enemigo, toda artimaña, todo plan de Satanás. Nosotros no podemos hacer eso, porque eso corresponde a Dios en primer lugar y corresponde a la voluntad de cada individuo en segundo lugar. Yo no puedo provocar que suceda algo por sobre la voluntad de un individuo. Ni Dios lo hace siendo todopoderoso, porque Dios quiere respetarnos, porque Él nos creó con una voluntad, Él nos creó libres. Entonces, eso quiere decir que cuando ponemos las manos sobre alguien, cuando oramos, cuando intercedemos, cuando pedimos al Padre que bendiga a alguien, ahí no hay magia. ¿Qué quiero decir con que no hay magia? ¿Qué es la magia? Bueno, es esta suposición de que nosotros, los seres humanos, podemos manejar fuerzas naturales y espirituales por medio de palabras, por medio de objetos, por medio de ritos, por medio de personas especiales. En la Biblia no hay magia. Y si en los tiempos más remotos de la religión hebrea hubo ciertos ritos que se acercaron peligrosamente a conceptos mágicos, en el Nuevo Testamento Jesús se desprende por completo de eso y dice, no importa el lugar donde adoras, hay que adorar en espíritu y en verdad. Aquí no hay un lugar mágico, unas personas mágicas, unas fuerzas, unas palabras, unas fórmulas mágicas, no hay acción a distancia. No se puede pensar que yo puedo decretar, bendecir o reprender a distancia. Eso no existe. ¿Por qué es posible que, volviendo a pensar en estas mamás, ¿no? ¿Sería posible que ellas pensaran que al tocar Jesús a los niños se iban a ir bendecidos? Yo seguro que pensaban eso, pero exactamente por qué o en qué consistiría esa bendición, eso es lo que no era claro. Pero había, digamos, fundamentos, ¿no? Porque en la religión hebrea se consideraba que tocar lo inmundo hacía a una persona inmunda. Voy a leer solamente un pasaje, pero hay muchísimos, sobre todo en el libro de Levítico, pero ahora leo el capítulo 11, verso 24. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. 26.
Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Quiero que vayamos más allá de la magia, por eso me he detenido en estos versículos, ¿no? ¿Es que el simple hecho de tocar algo me contamina? Los fariseos, se dice por ahí en algún texto que habrá que corroborar qué tan real es, trataban de que algún publicano, algún gentil, alguna mujer no los tocara, porque podían ser contaminados. Bueno, y esto es cierto, hasta la fecha, ¿no? Los rabinos no saludan de mano a una mujer, porque no saben si está inmunda. Hay cristianos que dicen, bueno, yo no oro imponiendo las manos sobre cualquiera, no sea que me vaya a pasar sus pecados, sus maldiciones, sus demonios. Esta idea de que tocar algo nos contamina o de plano nos endemonia. Me viene a la mente una persona que para el 2 de noviembre predicaba, es que si tú vistes a tu niño de momia, de bruja, le estás trayendo una maldición y ya se le metió un demonio. Yo no le aconsejo que los vista de brujas ni de momias, pero de allí a que le traiga una maldición y un demonio, bueno, eso es otra cosa. Entonces, ¿por qué el Levítico dice que lo inmundo que alguien toca lo convierte en inmundo? Bueno, porque aquí está hablando en un sentido físico, es decir, no mágico. Lo que estoy diciendo es que en la Biblia no hay magia. Está hablando en un sentido físico. Como todas las leyes higiénicas, profilácticas del Levítico, se trata de evitar enfermedades, de evitar epidemias que puedan asolar al pueblo de Dios en el desierto, en un lugar con muy poca agua, en una época en que no se sabe de microbios. Hoy podríamos comprender mejor por qué no tocar ciertos cadáveres, ciertas cosas putrefactas, ciertos animales que transmiten enfermedades. Pues porque físicamente se transmiten los microbios, las enfermedades. Por eso el cuidado en la pandemia. Todos los cristianos, y que siguen siendo muchos, no uses cubrebocas, hay que reunirse, porque si no, no tienes fe. Si tú te estás cuidando, si tú usas ese trapo, ese bozal, si tú no tienes fe para ir al culto, si tú te vacunas, no tienes fe. Y entonces, ¿qué olvidan? Que la ley de Dios ya contemplaba que sí es posible contaminarse físicamente, pero digo, hoy sabemos por qué. Hoy sabemos de virus, de bacterias, de microbios. En la antigüedad no se sabía, pero lo entendemos. Y también al contrario, ¿no? Parece que lo santo pudiese transmitirse. En Éxodo capítulo 29 dice, por ejemplo, en el verso 37, por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. ¿Será entonces que si yo voy por la calle y me toca sin querer o queriendo alguien pecador, me contagia su pecado? ¿O que si yo voy a la iglesia y alguien santo me toca, me contagia su santidad? Estoy insistiendo en que no hay magia. Entonces, ¿qué quiere decir Éxodo con que el altar santifica? Pues todo lo que se coloca sobre el altar, un altar es el mueble donde se ofrece lo dedicado a Dios. Todo lo que se pone sobre el altar adquiere la intencionalidad por parte del oferente, del que lo coloca, de dedicárselo a Dios. Por tanto, se vuelve una cosa apartada, se vuelve una cosa santa. Entonces sí, en la Biblia hay pasajes que parecerían que lo pecaminoso se pega y lo santo se pega, pero no se pega, hermano. Lo inmundo, y lo inmundo era en sentido material, las enfermedades,
se contagian. Lo santo, en cuanto a la intencionalidad de apartar algo que dediquemos a Dios, conlleva el mismo carácter que tenía el altar dedicado a Dios. Entonces, si una vez que hemos establecido que en la Biblia no hay magia, espero tengan mucho cuidado porque todos crecimos y vivimos en un ambiente lleno de magia. La gente va a practicarse las limpias, las personas tienen amuletos, las personas consultan a los hechiceros, a quien les puede resolver sus problemas, a los adivinos. Y es por eso que en las iglesias es muy fácil desviarse y que la gente también fácilmente puede caer en un tipo de engaño, en un tipo de predicación que ofrezca soluciones mágicas y que ofrezca explicaciones mágicas, como el tener fe en el agua bendita o tener fe en el pan o en el vino de la cena del Señor, o tener fe en el aceite, o tener fe en el lugar en donde nos reunimos, o tener fe en la Biblia como objeto que abrimos en la sala de la casa y hay por allí algunos libros que enseñan para qué es útil cada uno de los salmos. Si le duele la cabeza, recite el Salmo 1. Si la mujer está en peligro de aborto, recite el Salmo 2. Si no quiere tener peligros en el viaje, recite el Salmo 3. Es muy fácil creer en la magia porque estamos necesitados. Todos tenemos necesidades, todos tenemos problemas. Y cuando alguna enseñanza es un camino fácil, es un camino que garantiza, es así tan objetivo como llévate esta medallita y no te va a pasar nada, es muy fácil que nosotros digamos, sí, yo quiero una solución, la que sea, pero una solución. Tengamos cuidado. Regreso al punto de que Jesús imploró a su Padre que bendijera a los niños y que Jesús no estaba diciendo directamente, niños, yo los bendigo. ¿Cómo puedo saber eso? Con otro detalle, además de las oraciones que tenemos de Jesús en Lucas, porque el sumo sacerdote Aarón es un tipo de Cristo. Y mire, vamos al libro de los Números, capítulo 6. Y al final del capítulo tenemos la bendición sacerdotal. Dios le ordena al sacerdote bendecir a los israelitas. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Los sacerdotes podían bendecir. Ya ve, pastor, que sí podemos bendecir. Bueno, pero entonces estos sacerdotes de los que leemos aquí, ¿cómo bendecían? A los hebreos, a los israelitas. Les decretaban algo, ordenaban protección, ofrecían solución de las cosas. Esto que se ha dado en llamar la bendición sacerdotal, mire cómo implora en el verso 24. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Verso 26, Jehová alce su rostro sobre ti. Ahí está la bendición con todas sus letras. ¿En qué momento el sacerdote dice, y yo como sacerdote te bendigo? Y por la autoridad que tengo por ser levita sacerdote te bendigo. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está alguna bendición así como más concreta? A ver, a que a estos israelitas no les pase ningún accidente. Yo les bendigo que nada les falte. ¿Dónde dice? Es una invocación al nombre de Dios. 3 veces a nuestro Dios trino. 3 veces Jehová te bendiga. No yo te bendigo, Jehová te bendiga. 25, Jehová, no yo, haga resplandecer su rostro. Eso quiere decir que tú manifiestes la presencia, el carácter de Dios en tu vida. Ese es el rostro de Dios. 26, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
que Él te mire con ojos de misericordia. ¿Cómo? No puedo decir más porque yo no tengo la sabiduría para entender lo que usted necesita. Si usted me dice, hermano, es que yo necesito un carro. Venga, hermano, vamos a orar. Yo te bendigo que vas a tener un carro. Yo no sé si usted necesita un carro, si le conviene un carro, ni sé cuál carro. Y porque yo diga que oro para que usted tenga un carro, no es por eso que usted va a tener un carro. Entonces yo no puedo orar ordenando que pasen las cosas que supongo que usted quiere o que yo creo que debe usted tener. Yo solo puedo hacer lo que esta bendición sacerdotal me dice: implorar para que el Padre, en aquellos atributos que ya estudiamos cuando platicamos cómo es ese Dios a quien oramos, en esos atributos de omnisciencia, omnipresencia, sabiduría, amor, justicia, Él diga y Él bendiga. Entonces, paso rápidamente a otra cosa. Yo puedo bendecir cuando hablo para edificación. Yo puedo bendecir cuando comparto lo que tengo. Y yo puedo orar para que Dios le bendiga a usted. Pero nada más. Yo no puedo bendecir a la manera soberbia que hoy muchos creen hacerlo. Luego entonces Jesús estaba imponiendo las manos sobre los pequeños y ahora tendremos que preguntarnos, ¿y por qué la imposición de manos? ¿No será entonces que a través de las manos pasamos un poder? Y sí, yo sé que hay esa duda, hay esa duda en algunos, porque estamos acostumbrados a los ritos sacramentales. Ya oramos por fulanito para que sea obispo, entonces cuando le pusimos las manos, por ese sacramento ya le pasó una dignidad, ya le pasó el Espíritu Santo, ya le pasó el oficio y entonces ahora él ya es alguien diferente, es alguien que no era por la imposición de manos. Pero recuerde, en la Biblia hay símbolos, ¿sí? Hay signos exteriores, como el bautismo, como la Santa Cena. Pero según la Biblia, esos signos exteriores por sí solos no dan algo al hombre, ni le transforman, ni le proveen de la gracia. Alguien que es bautizado no es por esa razón que se lavan sus pecados o que es salvo. El bautismo es la confirmación, es la señal exterior de una fe y de una decisión que él ha tomado. Y es por tanto el bautismo el signo sensible de una gracia que está adentro, de una gracia interior. Y lo mismo podemos decir de la Santa Cena. La Santa Cena es el recuerdo de que Jesús ha muerto por mí, que yo vivo en comunión con Él. Pero el pan y el vino como tales no me aportan la gracia ya está en mí. Cristo ya vive en mí desde antes que yo viniera a tomar el pan y el vino. Es lo mismo con la imposición de manos. La imposición de manos no transmite algo. No es que cuando los niños pasaron ahí donde estaba Jesús y Él les ponía las manos, entonces en ese momento fluía una energía de la mano de Jesús y se pasaba a esos niños. Alguna vez ya les dije que si alguien piensa eso, ya nos cambiamos al Reiki, del cristianismo al Reiki, ¿no? Cuidado. Hay quien piensa que al levantar las manos viene la bendición de Dios, como si entrara por la punta de los dedos, como si Dios realmente estuviera físicamente arriba de nosotros. Levantar las manos es un símbolo de que queremos entregarnos, alcanzar lo sublime, pero Dios está en todas partes. Poner las manos sobre alguien es el deseo que tenemos de compartir la bendición que Dios nos ha dado, pero en realidad no es un acto mágico. Hay un caso, creo que ya ni lo apunté, pero bueno, ahora me viene a la memoria. Está en Génesis 48. Jacob se encuentra con sus dos nietos, los hijos de José, porque muchos años han pasado desde que Jacob creía muerto a su hijo José. Un día, aquel viejito, en los últimos días de su vida y hambriento porque había una gran hambre en la tierra, ve una caravana que regresa,
son sus hijos que vienen con alimentos desde Egipto. Y le dicen la verdad, le confiesan que habían mentido y le dicen: Padre, tu hijo José vive y es gobernador de Egipto. Y Jacob va a Egipto a encontrar a su hijo José y conoce a sus nietos, y José los pone frente a él, y Jacob va a imponer las manos sobre los nietos para darles una bendición como la que da a cada uno de sus 12 hijos, ¿no? Y curiosamente, ¿no?, Jacob pone la mano derecha, que significa mayor autoridad, sobre la cabeza del hijo menor, que se llama Efraín, y coloca la mano izquierda sobre el mayor, el primogénito, que tendría el derecho de la bendición, le coloca la mano izquierda. Y entonces José interrumpe al papá y le dice: a ver, papá, tú ya no ves muy bien, mira, el mayor es este y el menor es este otro. Y José dice: no, sí veo bien. Es a propósito, porque la mayor bendición es para el menor. Todo esto es un pasaje interesantísimo sobre la imposición de las manos. Pero lo que yo quiero insistir es que en realidad no se trataba de que Jacob pasara de una manera mágica a cada uno lo que quería darle. Lo que Jacob está haciendo es lo mismo que hace Jesús. Luego usted lea con cuidado Génesis 48. Jacob está pidiendo a Dios por cada uno de sus hijos. A Dios. Y por el Espíritu Jacob también puede prever algunas cosas que han de suceder a sus descendientes. Esta es una literatura, un género en la Biblia que se llama testamento. Y entonces hay un simbolismo de poner la mano diestra sobre el hijo menor, en tanto que será más importante, paradójicamente, que quien debería ser el más importante, el primogénito, sobre quien pone la mano izquierda. Con todo esto, recordemos, las manos se imponían para orar por los enfermos, para orar por los diáconos, para solicitar el descenso del Espíritu Santo, pero siempre la imposición de las manos es meramente un símbolo. No transmitimos nada. Oramos por la persona. Por supuesto que si cuando yo impongo las manos para orar por alguien o para orar con alguien, Dios escucha nuestra oración y a Dios place contestar en ese momento, pues en ese momento va a contestar. Sí, pero no es porque hubo algo mágico en la imposición de manos. Y Dios contesta con imposición de manos o sin imposición de manos. Retomo eso un poco más adelante, pero ahora voy a un punto. Jesús dice en el versículo 16, que ya leímos: dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entre paréntesis, y aunque sea un tema a discutir después, solo lo dejo sobre la mesa. Jesús nos dice: dejen venir a mí a todos estos pequeños, porque nacieron completamente depravados. Dejen venir a mí a estos niños, porque nacieron condenados al infierno, porque vienen cargados con un pecado original, por eso dejen que vengan a mí. Jesús dice todo lo contrario: que vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Se lo dejo de tarea, ¿no? Jesús entonces está poniendo como ejemplo a los niños, de tal manera que nos va a leer, nos va a decir algo que quiero leerles en griego. Si tenemos en cabina, en la pantalla, el texto que quiero leer hoy, que quisiera que lo mantengan como un pensamiento central de lo que estamos platicando. Y veremos por qué los niños, no solamente en un sentido literal, pertenecen al reino. Otros pasajes lo corroboran, En los Salmos: de los niños fundaste la fortaleza, perfeccionaste la alabanza. Niños llenos del Espíritu desde antes de nacer, como Samsón, como Juan el Bautista. Entonces es claro que los niños pertenecen al reino de Dios. Diríamos muy rápidamente, porque el niño no ha consumado su pecado en tanto no llegue a la edad de la conciencia. Mientras el niño no llegue a la edad de la conciencia, no podemos decir: ese niño ya pecó. Jesús, solo reitero, no está diciendo:
estos niños son unos perdidos, acérquenmelos. Está diciendo lo contrario. El reino de los cielos es de ellos. Bueno, en lo que está nuestro texto, ya está nuestro texto, gracias. Lo leo. Amin legoimin, os admi dexite, tin basilian tu theo, os pedion, umi, y selfin y saftin. Amin lego, en verdad, amin o amén, nosotros diríamos amén, significa de verdad, de cierto, con toda certeza. Eso es lo que, la primera palabra del versículo, con toda certeza. Les digo a ustedes, amin legoimin, os admi dexite, quien no reciba tin basilian tu ceu, el reino de Dios, os pedíon como un niñito. El que no reciba el reino de Dios como un niñito, mi y selfi y saftin. Aquí hay dos partículas que significan no. La lectura después de la coma, usted va a ver un y luego un mi. Ese y ese mi, ambas palabras significan no. Sería así como no entra en él. No, es decir, no entra en el reino. ¿Por qué dos veces no? Vamos, es para reforzar la negación. Es como si dijera, de ningún modo puede entrar en el reino de Dios. Entonces vamos a volverlo a leer completo. De verdad, con toda certeza, no hay duda, les digo, que el que no recibe el reino de Dios como uno de estos pequeños, como uno de estos niños, de ninguna manera, no hay forma de que pueda entrar en el reino de Dios. Eso es lo que dice nuestro texto. ¿Y por qué? ¿Por qué entonces hacer la comparación entre ese niño que literalmente es inocente, a quien en efecto pertenece el reino de Dios, pero también en un sentido analógico? Jesús quiere mostrar que todo el que quiera entrar en el reino de Dios tiene que ser como un niño. ¿Cuáles son las características del niño? Voy a citar, porque cuando alguien me aporta una idea no me gusta ponerme el sombrero, ¿no? Voy a citar aquí un párrafo de nuestra hermana Araceli Velázquez de cómo son los niños. Ella dice, un niño es sencillo, humilde, puro, sin malicia, inocente, no tiene un corazón orgulloso ni ambicioso, esperanzado y crédulo de que lo que le digan le será dado o hecho. Estas características, que efectivamente son las características de los niños, nos manifiestan qué espera Dios de nosotros al entregarnos a Él. No el orgullo de yo soy una gran autoridad capaz de bendecirlos a todos ustedes y pasearme entre la iglesia extendiendo la mano como si con esto yo les pasara la bendición. Hay videos de reuniones multitudinarias donde el apóstol extiende efectivamente la mano hacia un sector del auditorio y toda la gente se cae. Hay otros donde el apóstol se quita el manto, hoy saco, se quita el saco, como si fuera el saco de Elías, y lo avienta sobre la gente y la gente cae al piso. No con esta soberbia de yo puedo bendecir, no con esa soberbia de yo soy un guerrero espiritual y yo decreto y yo reprendo y yo amarro. Cuidado. Acabamos de leer que el niño es sencillo, es humilde, no tiene malicia, no tiene una doble intención, es inocente, no es orgulloso, no es ambicioso. Y si algo le prometen, pues él lo cree, él lo espera. Así es el niño. Y solo déjeme decirle entre paréntesis, cuando Jesús dice que no impidamos a los niños llegar a Él, y luego vemos cuáles son las cualidades de un niño, hoy tristemente tendríamos que reconocer que nuestra sociedad está pervirtiendo a los niños aún antes de que los niños lleguen a la edad de la conciencia. Hay pequeñitos, a veces demasiado pequeñitos, en las guerras,
En África hay niñitos cargando armas, acostumbrándose a matar personas. En el crimen organizado hay niñitos que vigilan, que avisan, que trasiegan o que matan. En la ideología de género, en las escuelas, tenemos ya canciones, libros e instrucciones para los maestros para que a los niños desde el kinder, desde antes que cumplan 6 años, que podríamos decir ya es un niño consciente, antes de eso, ya el niño vea como normal que puede tener 2 papás o 2 mamás, o que es un varón pero se puede poner un vestido de mujer, etcétera, etcétera. Cuentos, películas, donde los niños están siendo pervertidos desde pequeños. Claro, la pederastia existía, la prostitución infantil. Mire, es una cosa tan terrible que, sin embargo, hay que mencionarla. Hombres de mucho dinero han pagado siempre para que les consigan niños pequeñitos y hasta bebés para tener relaciones sexuales. Todos estos casos que les estoy diciendo y que ahora se están volviendo legales, ahora se están promoviendo desde las leyes y desde la educación, están haciendo que estos niños, a los que Jesús reconoce como participantes del reino, están haciendo que estos niños que deberían ser guiados hacia Jesús cuando lleguen a la edad de la conciencia para que tomen ahora una decisión respecto de Dios, en vez de eso, se les está alejando de Dios aún antes de tener la posibilidad de decidir por ellos mismos. Se está legalizando y presentando como una orientación normal, aceptable, el tener relaciones sexuales con niños, la pedofilia. Borrando así por parte de los padres, muchas veces de los padres, de los educadores y por supuesto de unos terceros, estas características que les leí, la sencillez, la humildad, la inocencia. Y por eso nos conecta esto con las otras palabras que ya Jesús nos había dicho en el capítulo previo. Ay de aquel que escandalizare a uno de estos mis hermanos pequeños. Los niños son los hermanos pequeños de Jesús. Más le valdría atarse una piedra, una gran piedra de molino en el cuello y echarse en el mar. Más le valdría suicidarse de una manera seria, ¿no? Porque amarrado a esa piedra no sale. No es un intento de suicidio para llamar la atención. Más le valdría que escandalizar a uno de estos mis hermanos pequeños. Pero mire, ahora, el tema principal del Evangelio de Lucas es el reino de Dios. Sí, en este episodio son los niños, como en otro episodio era una mujer anciana y enferma, como en otro episodio era un gentil, o en otro episodio era un endemoniado, pero el tema general del Evangelio de Lucas es el reino de Dios. ¿Y cómo aplicamos entonces lo que estamos diciendo desde la perspectiva del reino de Dios? Bueno, porque el creyente, usted y yo, y el que se quiere acercar a Cristo, tiene que asumir la sencillez y la entrega como un niño. Que los cristianos pudiésemos ser sencillos. Hay otros ámbitos en la vida, como la política o el medio artístico, donde quien más estira el cuello parece ser más. Que la iglesia pudiese estar viviendo una vida cotidiana de personas sencillas, muy sencillas, sin pretensiones. Ser como un niño crédulo, un niño que se entrega. Porque cuando el papá le dice al pequeño que está en algún lugar alto, arrójate a mis brazos, aquí te recibo, el niño se avienta. En esa actitud
deberíamos estar nosotros con Dios, ¿no? Asumir esa entrega, esa rendición, ese lanzarnos en Dios, sabiendo que Él es un Padre amoroso. Y en este tema central de todo el Evangelio, que es el reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios para nosotros? Ya insistimos que no es algo más allá de la muerte. El reino de Dios es el gobierno de Dios, el señorío de Cristo en mi vida hoy y aquí. El reino de Dios es hoy y aquí, porque yo le he invocado para que sea mi Señor. Él me ha invitado para recibirle como Señor. La manifestación del reino, la posibilidad de que el reino de Dios esté en el mundo, es la presencia de Dios. Sí, Dios es omnipresente, pero no me refiero ahora a su presencia imperceptible en tanto que infinito y absolutamente trascendente. Me refiero a su presencia percibida en sentido muy íntimo y personal. Me refiero a su presencia como comunión amorosa. Ese es el Espíritu Santo. El reino de Dios está aquí por el Espíritu Santo. Hoy es domingo de Pentecostés y por eso es muy oportuno que podamos llevar nuestro pasaje del ejemplo del carácter, de la manera de ser de un niño, como el ejemplo que nosotros debemos seguir. No el de los grandes e importantes personajes, no el de los ricos y de los poderosos. El ejemplo de los niños. ¿Para qué? Para entrar o para vivir en el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? ¿Cómo vivimos el reino de Dios? Por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Porque tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es el Pentecostés? Pues es aquella primera ocasión en que la Iglesia experimentó que el Espíritu Santo, como intimidad de comunión amorosa entre Dios y nosotros, podía ser para todos los creyentes, y podía ser tan vívida, tan intensa, como un viento recio, como un fuego que parecía incendiar la casa, como un ímpetu que lanzó a todos a ser testigos de la resurrección de Cristo. En Efesios 5:18 el apóstol Pablo nos expresa una orden que diríamos es una orden de parte de Dios. Sed llenos de espíritu. Usted y yo, desde el día en que creímos, tenemos el Espíritu Santo. No se está discutiendo eso. A los Efesios, Pablo desde el primer capítulo de esa carta les había dicho, ustedes están sellados con el Espíritu. Pero a unos capítulos adelante, a esos mismos Efesios, a esos mismos cristianos creyentes de la ciudad de Éfeso, les dice, sean llenos del Espíritu. Y ese es el mandato. Si ser llenos es un mandato, no tenemos que orar por ello. Nosotros no oramos por los mandatos. Si Dios me dice, ama a tu prójimo, y yo en vez de amar al prójimo vengo y le digo, Señor, dame amor por mi prójimo, bueno, porque no oímos la voz de Dios, pero si la oyéramos, Dios nos estaría diciendo, te dije que tú lo ames, no que me pidas. ¿Por qué? Porque el amor es una decisión. Si Dios me dice arrepiéntete y yo voy y oro y le digo, Señor, dame arrepentimiento, Dios va a decir, no, yo te dije a ti que te arrepintieras. El arrepentimiento es una decisión. Si me dice, sean llenos del Espíritu, yo le digo, Señor, lléname del Espíritu, pues Dios se cruzaría de brazos y diría, yo te dije que seas lleno. ¿Y cómo entonces yo tengo la posibilidad de obedecer ese mandato? ¿Yo tengo la posibilidad de ser lleno? Sí la tengo. Sí la tengo. Esto suena raro, porque quizás diríamos, no, bueno, es que lo que hay que hacer es orar mucho para que un día Dios en su soberanía decida mandarnos este avivamiento, esta llenura del Espíritu.
Y así nos quedamos y así pasamos el tiempo. El mandato de Efesios 5:18 nos dice, y oren para que un día Dios los llene del Espíritu. Si dijera eso, o si usted tiene una versión que diga eso, yo me callo. Pero no dice eso, está en modo imperativo, es una orden. ¿Y por qué entonces Dios me da una orden semejante? Porque el Espíritu Santo ya vive en mí. Yo no tengo que hacer que venga del cielo, Cuando estamos pensando y predicando sobre la llenura del Espíritu Santo, no estamos pensando que tiene que venir del cielo, donde quiera que sea el cielo. No, se trata de que el Espíritu Santo habita en mí, está en mí. Y entonces, ¿qué quiere decir ser lleno? Quiere decir que yo me entregue a Él por completo. Quiere decir que yo le ame como Él me ha amado. Eso quiere decir. Ahora se entiende por qué es una orden. Porque si el Espíritu ya está en mí, pero yo no me rindo a Él para que Él me gobierne, ¿de quién es la culpa? Mía. No es la culpa de Dios que yo podría decirle, Señor, es que no has mandado el Espíritu. ¿Cómo que no lo he mandado si tú eres templo del Espíritu? Entonces yo no puedo pedir solamente, Señor, lléname. Bueno, lo pido como una expresión de lo que deseo, pero ante todo, lo que tengo que hacer es rendirme al señorío de Cristo. Permitir que ese Espíritu Santo que vive en mí me gobierne. Y si me gobierna porque yo me entregué. El Espíritu no gobierna a nadie que no quiere entregarse. Es como si vamos en un automóvil y una persona va manejando y le dice al de al lado, bueno, maneja tú, pero no suelta el volante y no deja de pisar el acelerador. Pues ¿cómo quieres que maneje yo si tú no me das el volante, ¿no? Entonces, mientras nosotros le digamos a Dios, Señor, manda tu Espíritu, lléname tu Espíritu, y nosotros seguimos al volante, no va a suceder nada. Por eso es un mandato. A ver, hago un alto, me cambio de asiento, toma el volante, gobierna tú, conduce tú. Esa entrega que tengo que decidir es una entrega en respuesta al amor de Dios. Si Dios me amó primero, yo respondo amándole. Y por eso se da ese diálogo, por eso se da esa comunión amorosa, recíproca. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es la consecuencia de esta convivencia de amor entre el Espíritu Santo y yo? Pues que yo voy siendo transformado. Conforme voy viviendo el amor de Él y el amor para Él, yo voy siendo transformado en lo que Gálatas 5 llama el fruto. Me voy haciendo más fuerte en la fe y más gozoso y disfruto más la paz y tengo más paciencia y soy más bondadoso. Y ahora tengo un mayor dominio propio. Sí, ¿por qué? Porque ese es un resultado, nada más, de la presencia de una persona en mí. Esa persona es el Espíritu Santo. Así que cuando Jesús impone las manos sobre los niños, está haciendo un símbolo semejante al que harían los apóstoles sobre la iglesia para que la iglesia recibiera el Espíritu Santo. Y la iglesia debe dejarse imponer las manos como un símbolo de disposición, como un niño, quiero recibir el Espíritu Santo. Y entonces, cuando ya nos hemos convertido y tenemos el Espíritu Santo, y alguien ha pedido para que seamos llenos del Espíritu Santo, corresponde a nosotros tener esta disposición del niño, que dice Jesús, para entrar y para vivir y diríamos para permanecer en el reino, para disfrutar el reino. Necesito esta disposición. Si la disposición del niño es sencillo, humilde, puro, sin malicia, ¿qué necesito yo para que el Espíritu Santo pueda gobernarme y para permitirle que Él haga lo que hace en mí? Pues exactamente la misma sencillez, la misma entrega que el niño. Y por eso quiero invitarles para que esta fiesta de Pentecostés no nos pase desapercibida. Cierto que todos los días son de Cristo, todos los días en ese sentido son iguales, pero hoy recordamos
uno de los grandes momentos de la historia de la redención. El nacimiento de la iglesia cristiana. Que aquellos discípulos que ya eran discípulos de Jesús, que ya habían sido bautizados por Jesús, que ya eran creyentes, que ya eran salvos, sin embargo, aquel día del Pentecostés, tuvieron una relación más íntima con el Espíritu Santo. Experimentaron su amor de otra manera. Y ese amor les infundió una capacidad, un poder de amar al prójimo y de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Esto es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Decirle, ¿qué diríamos hoy al Señor? Si somos padres, Señor, permite que de verdad yo cumpla toda mi responsabilidad de padre para acercar mis hijos a ti. Y si somos maestros, somos educadores, somos psicólogos, Señor, permite que yo no contribuya en el escándalo y la perversión de los pequeños, de tus hermanos pequeños. Que yo contribuya también en llevarlos a ti. Y con respecto a mí, lo que tendríamos que pedir es, Señor, quiero ser sencillo como niño. Quiero dejar atrás el orgullo, quiero dejar atrás todas mis pretensiones, mi malicia, este deseo de ser importante, este deseo de ser rico. Quiero ser niño y quiero disfrutar este reino. Quiero que tú, de manera auténtica, cada día seas el rey de mi vida, que se manifieste efectivamente cómo tú eres el rey de mi vida. Y por eso quiero obedecer el mandato de ser lleno del Espíritu. Espíritu Santo que está en mí. Yo voy a decidir hoy darle todo lo que soy, rendirle toda mi voluntad y decirle, si me amaste con todo, yo te amo con todo. Y eso es suficiente porque Él está allí. Cuando yo le digo eso, el Espíritu no tiene que esperar. Él está en mí. Cuando yo le digo, me entrego, Él, ahí está. Él me toma, Él me guía. Y caminando, el Espíritu Santo y yo, ¿sí? El Espíritu es el consolador, el que está junto a... No camino yo solo, no camina el Espíritu Santo por otro lado. Mi vida hoy es, caminamos el Espíritu Santo y yo. Ahora somos una unidad, ¿no? Antes era yo solo, ahora soy el Espíritu Santo y yo. Caminando toda esta larga vía, este largo camino de peregrinación, los años que me duren, sean pocos o sean muchos, hasta el día que me acerque al Jordán para cruzar hacia la tierra prometida. Ahí el Espíritu Santo estará conmigo, para que a la entrada de la tierra prometida, que es la resurrección, es el Espíritu Santo quien vivificará mi cuerpo mortal, lo resucitará y así estaremos siempre con el Señor.